Vamos a darle la palabra al doctor Rolando Espinosa Morales, presidente de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral. Es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en reumatología y medicina interna. Cuenta con una maestría en sistemas de salud, específicamente en economía de la salud. Posteriormente realizó un postdoctorado en reumatología y epidemiología de las enfermedades reumáticas en la Universidad de Texas en el Health Science Center. Lidera un grupo de médicos encargado de la enseñanza e investigación en reumatología con foco en enfermedades reumáticas como osteoartritis, artritis reumatoide, espondioartritis, osteoporosis secundarias, composición corporal y el efecto de estos padecimientos. Actualmente funge como presidente de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, AMON, para el periodo 2019-2020. Cedemos la palabra a nuestro ponente, Rolando Espinosa Morales. Gracias. Bueno, primero, buenos días a todos y a todos por estar aquí en este foro. Y primero, a nombre de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, pues les doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este foro legislativo que se denominó el panorama de la osteoporosis posmenopáusica en México, retos y oportunidades. Primero agradecerle a la senadora Lidia Margarita Valdés Martínez y al senador Miguel Ángel Navarro Quintero y a los senadores que nos acompañan en esta mañana por su disposición e interés en abordar un tema de suma relevancia para la salud de las mexicanas y de los mexicanos. Creo que aquí estamos reunidos en esta sala, en este foro, actores muy importantes del Sistema Nacional de Salud que, todos creo que podemos contribuir a las palabras que nos dijo el senador, a mejorar la salud ósea de toda la población mexicana, no importa si sea posmenopáusica o sea de las secundarias, en aras de mejorar el hueso. Aquí nos encontramos gentes, por supuesto, representantes de nuestro gobierno, de la Comisión Nacional de Salud, pero también están gentes de universidades, están gentes de consejos médicos, de colegios médicos, instituciones de salud de nuestro sistema. Obviamente hay gente de la iniciativa privada, porque la iniciativa privada también juega un rol importante en el Sistema Nacional de Salud de cualquier país para mejorar la salud de las poblaciones. Y obviamente también hay gente de la sociedad civil, a la cual nuevamente les agradezco. La osteoporosis, como ya lo hemos escuchado, es una enfermedad esquelética sistémica que se caracteriza por una baja masa ósea y hay un deterioro de los huesos que conduce a una mayor fragilidad del mismo y un aumento consiguiente de fracturas. En la etapa posmenopáusica, aunque no siempre, también hay mujeres premenopáusicas y hombres que aquejamos este mal. Se presenta porque los estrógenos, hormonas femeninas que contribuyen a la salud del hueso, disminuyen, convirtiéndose en uno de los factores de riesgo importantes para que los huesos cambien su estructura, haciéndolos más endebles y por lo tanto con mayor riesgo de fracturas. Durante este foro, en esta mañana, pues discutiremos cómo una fractura por osteoporosis implica un alto costo social, económico, emocional, que causa una gran discapacidad, como lo decía el senador, al ver mucha gente con bastones, con andaderas e incluso, desgraciadamente, en sillas de ruedas o postrados en una cama. Y obviamente eso no solamente es para el paciente, sino también para las familias que tienen algún enfermo con este padecimiento. Pero más aún, hay gente que tiene refracturas, por lo que es de vital importancia contar con protocolos de prevención, diagnóstico y tratamientos adecuados y oportunos. Y yo diría, no solamente protocolos, en realidad necesitamos un plan maestro, un plan estructurado, donde todos los actores que he mencionado del Sistema Nacional de Salud participemos para tener en realidad la salud que todos y todas queremos para nuestra población. En México este padecimiento afecta a más de 2 millones de mujeres y se estima, por estudios de la doctora Clark, que nos presentará que para 2025 más de 9 millones de mexicanas tengan masa ósea baja, lo que las coloca en mayor riesgo de fractura por osteoporosis. Esta mañana disertaremos algunos de los tópicos trascendentales de esta patología, así como los que consideramos los médicos,
los principales retos y oportunidades que tenemos para enfrentarlos hoy y obviamente en el futuro inmediato. ¿Para qué? Para que nuestro país esté fortalecido en esta área tan importante, y les diré y les alentaré algunas de las cosas. A partir del año que entra, la Organización Mundial de la Salud denominó la década 2020-2030 como la década del envejecimiento. Por lo tanto, si México no tiene un plan estratégico para los próximos 10 años y que le hagamos frente a toda la población, que seremos viejos en unos años, ¿no? Que seremos gente en plenitud, entonces será muy peligroso para todo el sistema y los costos y discapacidades que en ellos emanen. Por lo tanto, creo que es el mejor momento para invitarnos a todos, empezando en primera persona, por invitarnos a todos los que estamos aquí como actores, a que tengamos ese gran plan maestro. ¿Para qué? Para hacerle frente a esa gran década que afortunadamente la OMS ya lo vio en el mundo, y muchos países ya están, digamos, preparándose para esta gran década. Así que ojalá hoy tengamos muchas ideas, muchas iniciativas para hacer frente a esta década que queremos aprovechar en todos los aspectos, en la salud, del envejecimiento, y probablemente las dos patologías más importantes que tenemos que tener siempre en mente son las musculoesqueléticas: osteoporosis, osteoartritis y sarcopenia. Pues sin más, les diría muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradezco a nuestros senadores por la apertura que tuvieron, por la sensibilidad que tuvieron ante esta patología, ante estos retos que tenemos como mexicanos, y espero que en unos años quien esté aquí no solamente estemos proponiendo, sino demos los resultados que nuestro país requiere. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor. Cedemos la palabra a la doctora Patricia Elena Clar Peralta, reumatóloga, miembro del Comité de Asesores Científicos de la International Osteoporosis Foundation, miembro de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, quien nos expondrá el peso epidemiológico y económico presente y futuro en México. La doctora Clar es reumatóloga y actual jefa de la Unidad de Investigación de Epidemiología Clínica del Hospital Infantil de México Federico Gómez, donde es investigadora y coordina el área de Epidemiología Clínica del Programa de Maestrías y Doctorados en Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle. Realizó la especialidad en reumatología en el Hospital General de México y recibió los grados de maestría y doctorado en ciencias médicas en la Universidad de McMaster en Canadá y la Universidad Nacional Autónoma de México, así como estancia postdoctoral en la Universidad de California en San Diego. Involucrada activamente en la investigación en osteoporosis y salud de hueso en México y Latinoamérica, es autora y coautora de múltiples artículos de investigación en su área, así como coordinadora de estudios de investigación multicéntrica en América Latina. Es miembro del Comité Científico y del Grupo de Trabajo en Epidemiología en la Fundación Internacional de Osteoporosis y miembro del Consejo de Gobierno de esa misma organización con sede en Ginebra, Suiza. Ha colaborado con la Organización Mundial de la Salud en la creación y promoción del FRAX, herramienta de tamizaje para la evaluación de riesgo para osteoporosis, que ha sido adoptada por el Sistema de Información en Salud en México desde 2016. Cedemos la palabra a la doctora Clar. Muchas gracias, senador. Muchas gracias. Senador Miguel Ángel Navarro, presidente de esta comisión, muchísimas gracias por permitirnos este espacio y estar hoy en esta institución. Lo mismo a la senadora Lilia Margarita Valdés, a todos los senadores que nos acompañan. Desde luego, muchas gracias al presidente de mi asociación, AMOM, por hacer posible este foro tan importante para nosotros. Y desde luego también las gracias muy importantes. Lo que ustedes van a ver que les voy a pasar hoy son investigaciones importantes que hemos hecho en los aspectos epidemiológicos, que son
desde luego, cifras correspondientes a nuestro país, y estos no las puedo hacer sola, yo soy la cabeza, y hoy tengo aquí también a las personas del Instituto Nacional de Rehabilitación. Muchas gracias al doctor Coronado, a la doctora Alascuaga, tengo a Lucy Méndez de la Unidad de Epidemiología Clínica, por ahí veo también a la doctora Frida Medina, a Rubén, que son del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias a todos por el apoyo y por estar hoy con nosotros. Y sin más, pasamos a… ¿Cómo se pasa? Perdón. Acaba de decir el senador la debilidad que existe en el hueso. Pues sí, el hueso está formado básicamente por dos cosas. Una es una matriz ósea de colágena blanda que nos permite la flexibilidad del hueso, y la otra, la rigidez, lo da básicamente nuestro mineral contenido, el contenido óseo. Y vean ustedes, donde vemos estructura ósea normal, tenemos trabéculas gruesas, están grandes, están gruesas, están sanas, y estamos viendo a la derecha cómo esas trabéculas con la edad y con algunas enfermedades se van debilitando, se van perdiendo, se pierde la conectividad entre ellas, se forman estas microfracturas, el hueso se vuelve frágil, y esto es lo que nos da las fracturas por fragilidad y la osteoporosis. Y no me voy a referir tanto a la osteoporosis, sino a su consecuencia, que son las fracturas por fragilidad, que es lo que realmente queremos evitar, porque la osteoporosis, permítanme decirles que ni duele ni da síntomas. Entonces nadie nos damos cuenta de que tenemos osteoporosis, y lo que queremos prevenir son las fracturas. Entonces, las fracturas que nosotros tomamos como fracturas por osteoporosis son estas, ocasionadas por traumatismos de bajo impacto, como una caída estando de pie o en sedestación. Y de forma importante, sabemos que estas fracturas por fragilidad son la consecuencia clínica, y cuando nos damos cuenta, si no vemos antes la prevención, la osteoporosis. Vean ustedes la carga global. Aquí les estoy pasando qué sucede en el mundo. En el año 2025 tendremos 2.5 billones de fracturas. Estamos hablando de fractura nada más de cadera, y cualquier hueso puede fracturarse. Lo que pasa es que nos referimos a la cadera porque es la que más estudiamos por la facilidad y por el gran impacto que tiene. Y ven ustedes que para el 2050 vamos a estar entre 4.5 y 6.2, o sea que esto no solo se duplica, se triplica y se puede cuatriplicar con mucha sencillez al pasar de los años, porque nuestras poblaciones mayores de 65 años aumentan exponencialmente en el globo terráqueo, y ustedes están viendo que en el 2008 tenemos 506 billones, y esto para el 2040 los estimados son de 1.300 billones. Entonces estas son las cifras que por lo menos hoy en osteoporosis y fracturas pues nos deben impactar de forma muy importante para ir hacia la prevención, porque sí quiero que quede muy claro que las fracturas por fragilidad y la osteoporosis son prevenibles, uno, y dos, tienen tratamiento. Estos dos factores nos hacen tener que ver seriamente esta consecuencia de salud, porque no todas las enfermedades son prevenibles ni todas son curables, y estamos ante una que sí es prevenible, y que las fracturas son prevenibles, y que la osteoporosis puede tratarse. Y vean los costos de la fractura, de 30.8 billones en 1998, ahorita andamos pensando que para el 2050 serán 131.5 billones de dólares. ¿Qué tan frecuentes son? Tan frecuente como que cuando les estoy hablando a ustedes, cada 3 segundos está sucediendo una fractura por osteoporosis, que alrededor de 9 millones de fracturas por fragilidad se suceden al año. Y en México hoy, de los que están sentados aquí, que son mayores de 50 años, 1 de cada 12 mujeres y 1 de cada 20 hombres sufrirá una fractura de cadera. Esto quiere decir que pues tenemos que evitarlas. Y las fracturas vertebrales, que son más importantes y desafortunadamente pasan desapercibidas y no se diagnostican, ya casi el 20% de mujeres y casi el 10% de los hombres en nuestro país, datos propios, tienen fracturas vertebrales. Vean ustedes que no quisiera con esta diapositiva de ninguna forma quitarle quitarle su importancia al infarto del miocardio, el accidente vascular o el cáncer de mama, pero lo que sí les quiero decir es que sí tenemos que darle importancia a la osteoporosis y a las fracturas, porque vean ustedes nada más en el cuadro, en el verde, estamos viendo que las fracturas tenemos mucha más probabilidad de tener una fractura, a tener un cáncer de mama o a tener un infarto o a tener un accidente vascular cerebral. ¿Y cuáles son las consecuencias? Como les decía, pues importantes, el doble de la mortalidad después de una fractura y la depauperación, que quiere decir que se ha estudiado que en las familias que tienen pacientes con fracturas de cadera baja su nivel socioeconómico hacia abajo por los gastos que tienen que tener secundarios a la fractura de cadera.
Esto lleva también un exceso de costos, desde luego de bolsillo en nuestros pacientes. Y vean ustedes la calidad de vida. En la calidad de vida sabemos que en el primer año internacionalmente se dice que se muere en el 30% de las fracturas de cadera. Pues en nuestro país un poquito más, el 31%, como lo pueden ver ahí. Estos son estudios prospectivos hechos en México por el estudio ICUROS. Tenemos incapacidad permanente de esos que quedan vivos en el 30%, dificultades para caminar en el 40% y dificultades para realizar alguna actividad de la vida diaria 80%. Ningún paciente con una fractura de cadera regresa a tener la calidad de vida que tenía previa a la fractura. Vean ustedes por qué estamos, y lo decía el senador, por qué es importante desde hoy mirar realmente con seriedad, y por eso es tan importante este foro. Vean estos también datos de México, vean ustedes en 1970 cómo andábamos, y quiero que se fijen, aunque está muy chica la diapositiva, en la parte de hasta arriba vivíamos una pirámide, y vean ustedes lo que va a suceder en el 2050, que esto ya no es una pirámide, y vean ustedes el aumento tan importante que hay después de los 60 años. Y junto con este crecimiento tan importante de esta población está la esperanza de vida. Vean que la esperanza de vida en los 70 era de 61 años más o menos, y para el 2050 andaremos por los 83.6 años. Vean ustedes el crecimiento de la población de los adultos mayores. Aquí le estoy poniendo como referente en el año 2000, eran 6% los adultos mayores de 60 o más años. Para el 2020 tenemos 10.4, y miren, para el 2050 vamos a tener 27.9% de nuestra población va a ser mayor de 60 años. Y vean ustedes en el Instituto Mexicano del Seguro Social cómo ha subido desde luego la atención en consultas a aquellos que son, como pueden ver en esa franja, los de 65 años y más. Y así se nos viene, y se nos viene duro, y se nos viene que tenemos que gastar mucho. Y eso me lleva a decirles hoy que estamos en el Senado de la República, que también necesitamos que nos apoyen. Somos nada menos y más que el país que menos invierte en salud con los problemones que tenemos. Estamos viendo que somos el último país de la OCDE en el año 2016 y que únicamente se va a salud, ¿cuánto? El 3% del PIB. Bueno, y esta es otra que nos debe de asustar. Vean ustedes los radios de dependencia. Este es un indicador de las Naciones Unidas en donde estamos viendo cuántos adultos mayores de 65 dependen en relación con aquellos de 15 a 64 años. Como ustedes pueden ver, hoy en día dependen 11.3 adultos mayores de una dependencia de un joven de 15 a 64, y esto va a subir a 29.2, casi 30, dentro de unos pocos años, para el 2050. Entrando a la frecuencia de las fracturas de cadera en nuestro país, vean ustedes que en el 2005, estos son estudios hechos por nosotros, se encontraban 29.732 fracturas que pensamos y hemos estimado a que sean más de 155.000 en el 2050. Esto es si no asumimos ningún cambio. Nosotros los epidemiólogos sabemos que hay cambios que se llaman cambios seculares, y notamos que hay un cambio secular del 1%. Esto quiere decir que estas fracturas, asumiendo este cambio del 1%, pues van a ser el 46% más. Vamos a llegar a tener entre 230.000 y 250.000 fracturas por cadera en unos pocos años, y ningún hospital de traumatología va a tener suficientes camas para que puedan operarse y se les puedan poner prótesis, ni dinero si no nos ponemos listos. Vean ustedes, estos nada más estudios también hechos en México, en donde vemos que las fracturas vertebrales son muy importantes, aunque desafortunadamente tenemos y estamos en investigación y estamos también en protocolos para que estas puedan ser vistas desde antes, para que pueda remediarse y no haya una segunda fractura, o pueda prevenirse una segunda fractura. Y vámonos a costos. El impacto económico. Ven ustedes que en términos generales en salud hacemos costos directos, lo que le cuesta a una institución, por ejemplo, el evento, en este caso directo, el costo directo de una fractura de cadera, que es lo que vamos a ver. Los costos indirectos son los que pagan los pacientes, el paciente básicamente, y los costos intangibles, estos no vamos a hablar de ellos, son costos intangibles porque es difícil ponerle un costo al dolor o al sufrimiento. Aquí les paso a ustedes que es un estudio que nosotros publicamos en el año 2030, en donde vimos los costos de la osteopenia, osteoporosis y las fracturas por fragilidad en México. Y vean ustedes este semáforo, que parece semáforo blanco, rojo, amarillo y verde, es la manera en la que cuantitativamente se mide el contenido mineral óseo a través de la densitometría.
Donde ven en verde tenemos una, digamos, es normal. Cuando ven en el amarillo se llama osteopenia o masa ósea baja, y el rojo es osteoporosis, y esto es medido básicamente en desviaciones estándar de la cantidad de mineral óseo, o sea, de calcio y fósforo que tenemos en nuestros huesos. Vean ustedes que nosotros lo que hicimos para estimar el costo de las fracturas de cadera fue el costo institucional de nuestras instituciones de salud pública, y aquí les estoy poniendo un ejemplo de los escenarios que hicimos, por ejemplo, para la osteopenia, en donde lo que hicimos fue un escenario en donde costeamos la densitometría, algunos exámenes de laboratorio más una consulta, y ven que lo hicimos tanto para el IMSS como para el ISSSTE y para la Secretaría de Salud, incluyendo al Seguro Popular, que es lo que están viendo ahorita que va a cambiar hacia el Senado. Y vean ustedes, aquí tenemos el costo promedio del manejo anual de lo que ya es la masa ósea baja, en donde aumentamos desde luego las consultas, las densitometrías y algunos exámenes específicos que necesitamos para saber cómo se está remodelando nuestro hueso. Y vean ustedes, aquí vemos el costo promedio que nosotros sacamos de las fracturas por fragilidad. Estoy poniendo en este momento el ISSSTE, las fracturas más importantes, que son cadera, vértebras, antebrazo y húmero. En su fase aguda, sumada la rehabilitación y las consultas de seguimiento, lo que les estoy presentando, y me disculpo, pero estas publicaciones las hacemos en inglés y las ponemos en dólares, porque es la forma en la que nos comparamos con otras regiones del mundo. Esto es lo que nos cuesta la más cara, desde luego cadera, por $98,000, y luego vamos hacia húmero, la más baja, $35,000. Lo propio se hizo para cada una de las instituciones, entonces esto lo tenemos costo promedio para el IMSS, para la Secretaría de Salubridad y en aquel momento para el Seguro Popular. Vean ustedes las proyecciones, proyectamos también, de acuerdo a los mismos estudios que nosotros tenemos de epidemiología, el número de casos que tendríamos para las fracturas de vértebra, de cadera, antebrazo y húmero, y vean ustedes, también proyectamos cómo estarían en el 2015 y finalmente cómo estarían en el año 2020, o sea, el año que entra. Ya este estudio nos quedó corto y tenemos que hacer otro, en donde estamos viendo el porcentaje de cambio de 19.3, por ejemplo, en el año 2015, y vamos hasta el 42%, un total de 107,000 fracturas ya vamos a tener para el año próximo. Y eso también lo hicimos, desde luego, en costos. Como pueden ustedes ver, los rubros de gasto, como se los dividí, son en aquellos que tienen masa ósea baja, en aquellos que tienen osteoporosis sin fractura todavía, y en aquellos que ya tienen una fractura por fragilidad. Vean ustedes, los costos también se incrementaron de forma muy importante, en el 19% en el año 2015 y en el 41% para el año 2020. Y aquí, de manera más gráfica, pueden ustedes ver la gran diferencia que existe en costos con café de una fractura versus el poder prevenir esta fractura tratando al paciente y diagnosticándolo tempranamente. Y vean ustedes, tanto en amarillo, que es la osteoporosis sin fractura, como un poquito más arriba en cremita, lo que es la masa ósea baja. Y por eso es tan importante prevenir, porque podemos hacerlo, porque tenemos la forma de hacerlo. Ahora, estos costos se los voy a poner un poquito más, al día del 2019, a través de la publicación que tenemos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que se llaman los GRDs, o grupos relacionados en salud. Estos corresponden básicamente a todas aquellas enfermedades que causan internamiento, como lo son las fracturas. En la última publicación del Instituto Mexicano del Seguro Social fue, como pueden ver, en el año 2014, y nosotros lo que hicimos fue aumentarle el 17% de la inflación para ponerlo a lo que está costando hoy en el 2019. Y vean ustedes que aquí estamos viendo nuestras fracturas: cadera, muñeca, vértebra, húmero y tobillo, y vean los costos en dólares. La cadera está costando un promedio de 5,300 y la muñeca 1,600, la vértebra 4,000, el húmero 4,600 y el tobillo 4,600. Esto es lo que está sucediendo hoy en día. Si también vemos el estimado de las proyecciones que hicimos para el 2050, nosotros sabemos que este año tuvimos alrededor de 66,000 fracturas, que multiplicadas por 5,329 nos dan un total de $350 millones. Eso es lo que se está gastando hoy en fracturas de cadera. Bueno,
también la comparamos con estas otras entidades, estas otras enfermedades a las que de ninguna manera quiero minimizar su costo. Lo que quiero es que vean ustedes lo que cuesta la osteoporosis, porque a las otras sí les hacen caso y a osteoporosis no nos hacen básicamente, y a las fracturas. Ven ustedes la cadera en $5,300, la muñeca en $4,000, y vean lo que cuesta el evento agudo del miocardio. Pues por abajo estamos en los 3,300. Vean lo que cuesta un accidente vascular cerebral, pues andamos en los 2,896, y un cáncer de mama internado, estos son 2,654. Estos son los costos directos de estas enfermedades dentro del sistema de salud. Bueno, ¿y qué podemos concluir entonces para terminar? Y que queden ustedes, no sé si ya los mareé con tantos números, ¿verdad? Pero creo, les gustó, pero se asustaron. Eso quería, senadora, que se asusten y que nos arropen verdaderamente, que las fracturas por fragilidad, queremos un México sin fracturas de fragilidad dentro de unos pocos años, y tenemos que trabajar, y por supuesto muchas gracias por recibirnos. Entonces vean ustedes que la osteoporosis y la fractura por fragilidad son hoy un problema de salud pública, y lo que quisiera dejar bien claro es que hoy estamos perdidos entre la obesidad y la diabetes porque no supimos prevenirla hace 20 años. Entonces, por favor, por piedad, ayúdennos. Tenemos las cifras, sabemos cuánto cuesta, sabemos cuánta vamos a tener. Hoy pongamos alto, hoy empecemos con la prevención para que en 20 años no nos estén rebasando las fracturas. Entonces, las proyecciones para el año 2050, nada más en fractura de cadera, únicamente cadera, es más o menos de 5 veces más, de 155,000 a 250,000, de acuerdo a esta tendencia secular de fracturas de cadera. Y los costos de la fractura de cadera para este año, hoy, 2019, nos gastamos $351 millones, que nada más revisando el tamaño de nuestra economía y lo que se le da a salud, pues nos damos cuenta que necesitamos ponerle muchas ganas. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de nuestra ponente, la doctora Clar, y cedemos la palabra a la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez. Muchas gracias, Mónica. Les decía que pues, nos vamos a tener que retirar los senadores, y si con lo poquito que hemos escuchado, pues nos hemos puesto alerta, me imagino que todos ustedes también, de que tenemos que hacer las cosas. Pero antes de despedirnos y regreso, me gustaría, si la compañera senadora Malú Micher quiere decirnos sus primeras impresiones. La senadora Eva Galaz me dice que no, la senadora Cora, unas palabritas, la senadora Américo. ¿Sí? Entonces, Malú. No, yo creo que es extraordinaria esta iniciativa, qué bueno que estamos escuchando esto. Yo creo que habría que tener una gran campaña, como lo ha dicho la doctora, de prevención. Yo tengo osteopenia y creo que la base de todo esto, por supuesto, tiene que ver la alimentación, el ejercicio, el uso de las vitaminas, de la D3 que me han dado para que tome a la semana, pero a mí me parece que esta situación en la que quedamos, sobre todo muchas mujeres, en una edad determinada, no deberíamos de llegar a esta situación. Entonces, yo sí creo que valdría la pena una buena campaña de prevención, una buena campaña que el Senado se puede sumar a ella, para hacer una buena campaña. Pues la podemos difundir aquí, podemos incluso en comunicación social ver cómo podemos hacer para una extraordinaria campaña de prevención, y agradecer por supuesto la experticia y la información. Sí, es alarmante la situación, digo, para lo que nos están proyectando para el 2025 y 2050, o para el 2050 que les vaya muy bien, yo ya acabé de estar, ¿verdad? Pero para el 2025, no, pues está cañón, ¿verdad? Digo, tampoco estoy tan vieja, pero para el 2050, qué flojera estar aquí en el 2050, pero sí creo yo que vale la pena hacer estas campañas. Yo creo que podríamos platicarlo con la Comisión de Salud, hacer unos buenos folletos, y bueno, creo yo que hay que escuchar siempre a
a nuestras médicas, a nuestros médicos, pero las que más me preocupan son estas mujeres indígenas, estas mujeres pobres, a las que no les llega esta información. Estoy segura que con las reformas que se van a hacer ahora, con este instituto que probablemente en estos días lo estamos aprobando, yo creo que vamos a poder meter este tipo de situaciones y de enfermedades, de prevención a mujeres en mayor situación de vulnerabilidad, y cuenten, por supuesto, con la Comisión de Igualdad y con el apoyo de todas las senadoras y senadores para la gran campaña y lo que quieran que debamos hacer. Gracias. Pues felicidades por esta iniciativa, por tener este foro en un proceso de un padecimiento que ahora nos aqueja, que efectivamente, como lo vimos en las gráficas, somos una población que porcentualmente ahora envejece más que los niños que tenemos de menores de 5 años, y esto nos va a traer consecuencias epidemiológicas muy importantes. Ustedes saben que estamos también en el proceso de el etiquetado de alimentos. Luego que también hay que considerar algunos alimentos y poder considerar la situación del etiquetado en aquellos en que hacen problemas de la masa ósea, que en su momento pueden estar afectando el ácido fosfórico, que contiene mucho de nuestros reflejos, puede estar dando un problema muy serio de calcificación ósea, y el tener las medidas preventivas de poder incrementar esta masa ósea en las edades tempranas de la vida para tener una reserva de calcio, sobre todo en las mujeres, para toda la etapa de su vida reproductiva y en la etapa posmenopáusica. Y seguramente con mucha atención escuchar el comentario que ustedes nos puedan hacer del tratamiento médico, de cuando se detecta ya una situación de osteopenia, de osteoporosis, y las alternativas que ahora hay de medicinas de alto costo, y la situación de la oportunidad y el beneficio que epidemiológicamente esto pueda acarrear a la situación de nuestra sociedad. Ahora escucharemos la ponencia Consecuencias de la osteoporosis, un enfoque individual, que impartirá el doctor José Manuel Aguilera Cepeda, quien es expresidente del Colegio y Consejo Mexicano de Ortopedia, actual tesorero de AMON. El doctor José Manuel Aguilera Cepeda es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es cirujano ortopédico, especialista en reconstrucción de cadera y rodilla. Está adscrito al Instituto Nacional de Rehabilitación desde 1986. Formó parte del servicio de cadera de ortopedia pediátrica y fue jefe de servicio de cirugía articular. En el área docente ha destacado como profesor titular de la especialidad de ortopedia en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Ha participado en el diplomado de cirugía articular, así como en el posgrado de la misma especialidad. Ha formado parte de diversas sociedades médicas, fue presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología del 2014 al 2017. Asimismo, forma parte de la Academia Mexicana de Cirugía, de la American Academy of Orthopedic Surgeons, de la International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopedic Support Medicine, de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología, entre otras de sus actividades académicas y profesionales. Cedemos la palabra al doctor José Manuel Aguilera Cepeda.
Muy bien, pues buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por la invitación al Senado de la República. Muchas gracias a Rolando, mi amigo, y además el presidente de la MOM. Bien, a mí me toca hablar sobre un aspecto que es importante, que es el enfoque individual. Es algo que nosotros los ortopedistas vemos con mucha frecuencia. ¿Qué sucede? Que nosotros vemos realmente el producto de esta osteoporosis, que es la fractura, como propiamente dicha. No tenemos que explicar mucho, la doctora lo hizo muy bien. Vemos cómo esta curva, en relación a las fracturas que se van a presentar de cadera en los próximos años, va a ir aumentando exponencialmente. Esta es una gráfica de lo que va a suceder en México también, y que realmente nosotros tenemos que prepararnos no solamente para prevenir las fracturas, sino también para tratar las fracturas, que es una de las cosas que nosotros vamos a ver. ¿Cuáles son los factores de riesgo de caída? Pues todos nuestros pacientes de edad avanzada tienen estos riesgos: desnutrición, deshidratación, disminución de la coordinación. Están tomando medicamentos muchas veces para disminuir la ansiedad, para disminuir la depresión. A veces se les olvida que ya se los tomaron y se los vuelven a tomar en la noche. Y bueno, todo esto hace que con facilidad los pacientes puedan sufrir caídas de su plano de sustentación. Esta es una familiar que podríamos tener cualquiera de nosotros, una tía, una abuela, una hermana, un paciente que tiene 85 años de edad, diabética, hipertensa y además sufre de ansiedad, que es una de las enfermedades que están teniendo la mayor parte de nuestros pacientes en la tercera edad. Osteoartritis generalizada, que también es producto del proceso degenerativo del envejecimiento. Es ama de casa, es viuda. La viudez le dejó una pensión gubernamental, su marido trabajaba en el gobierno, y además vive con una hija y 2 nietos de alrededor de 20 años de edad, los 2 nietos. Bueno, pues es un panorama que nosotros normalmente vemos en una paciente que conocemos frecuentemente o que tenemos como familiar. Lo que ven ustedes en su radiografía, en la radiografía a su izquierda, es que básicamente, perdón, a su derecha, es que la fractura de cadera es frecuente precisamente por el ángulo que tiene esa cadera. Ustedes ven la relación de la cabeza femoral con la diáfisis, y ese ángulo que se ve en la cadera es lo que hace que fácilmente en algún momento se pueda fracturar por el peso que sufre esa articulación y esa cadera en la angulación entre el cuello y la diáfisis. La paciente no tenía estudios para osteoporosis, no había tenido oportunidad de recibir la atención. Visita a un familiar, tiene un cambio en el entorno arquitectónico, que es una de las causas frecuentes de fracturas en nuestros pacientes. Se levanta al baño en la noche, no prende la luz y se cae. Entonces presenta dolor intenso, imposibilidad para caminar. Lo que ustedes ven en esta imagen del lado derecho es que hay un 80% de posibilidades de que cuando tenemos una fractura de cadera sea del plano de sustentación. O sea, a veces se atraviesa el perro, a veces es al bajar las escaleras. Pero de este estudio de 480 pacientes, el 80% de los pacientes se cayeron de su plano de sustentación, o sea, de su altura, al girar, al tropezarse con algún mueble mal colocado, o simplemente al sentarse en la taza del baño. El manejo inicial, ahí es donde empiezan los puntos importantes. El paciente se cae y entonces se encienden las alertas, se empiezan a hacer las llamadas telefónicas. En algunas ocasiones el paciente se puede quedar tirado ahí en el baño. En algunas ocasiones los familiares lo levantan y lo llevan a la cama y empieza a haber retraso en el diagnóstico. El paciente normalmente requiere movilización en ambulancia, pero esto lo puede llevar 24, 48, 72 horas. Cuando ven que el paciente no está respondiendo bien al dolor, que no se está moviendo, es cuando dicen, bueno, pues creo que tenemos que hacer algo. Tiene una hija y tiene 2 nietos. No está en su casa cuando se cae. Bueno, todo esto hace que el retraso del tratamiento pueda ser importante. Servicio de urgencias, el paciente llega al servicio de urgencias. ¿Cuánto tiempo va a tardar en un servicio de urgencias convencional? No en el de la doctora Frida Medina, sino en otro hospital, en que realmente reciban a la paciente, le hagan un diagnóstico, le tomen una radiografía y le hablen al especialista para que lo pueda ver. Perdóneme, pero en algunas ocasiones esto se puede llevar hasta 48 horas. Entonces, esto ya lleva un retraso en tiempo muy importante para la paciente. Si ustedes me dicen, como lo dijo muy bien el senador Navarro, bueno, pues esto si se va a privado, pues a lo mejor en 12 horas ya está operado. Pues sí, pero el costo es muy alto. ¿Y cuántos de nuestros pacientes realmente van a tener posibilidad de poderlo hacer en un hospital privado? Todos estos factores de tiempo están haciendo que el dolor
mantenga a un paciente en un estado de estrés que hace que se descompense con mucha facilidad. Si ya traía una carga de diabetes, si ya traía una carga de hipertensión, pues el paciente, mientras más tiempo pase con dolor, toda esa angustia de que no se puede mover, de que no puede hacer del baño, todo este tipo de situaciones generan que la descompensación sea cada vez más importante. Entonces la presión se va por los cielos, la diabetes se descompensa y entonces empieza el viacrucis de cuándo vamos a operar a nuestro paciente. Entonces, el desajuste económico implica ya el evento catastrófico, porque entonces, ¿quién va a cuidar a la abuelita? Bueno, pues tú que tienes 20 años, pues vas a dejar de ir a la escuela, pero tienes que ir a cuidar a tu abuelita. O la hija, pues que tiene que ir a pedir permiso al trabajo para que pueda salir y pueda estar cuidando a la abuelita. Entonces empieza a haber una serie de dificultades en el entorno familiar que genera muchos problemas. La prioridad obviamente es la atención del paciente, la atención rápida y la atención temprana. Pero bueno, viene el siguiente punto. Ya tomamos una radiografía de cadera y como ven ustedes en esa radiografía, la cadera del lado derecho está fracturada. Si recuerdan la radiografía anterior o ven la cadera del lado contrario, la cadera izquierda, pues se dan cuenta de que la cadera derecha tiene una fractura y eso requiere tratamiento quirúrgico. Bueno, entonces, sí requiere tratamiento quirúrgico, requiere hospitalizarse. ¿Cuánto tiempo lleva el paciente en urgencias? 24, 36, 48 horas. Y empezamos a estudiarlo. Radiografía de tórax, electrocardiograma, laboratorios, pruebas, exámenes preoperatorios, exámenes especiales si los requiere y la valoración del riesgo quirúrgico. ¿Cuánto tiempo se lleva un paciente hospitalizado para todos estos estudios? 24, 48, 72 horas. Se lo sumamos a lo anterior. ¿Cuánto tiempo tardamos en llevar al paciente en urgencias? ¿Cuánto tiempo estuvo en el servicio de urgencias? Y ahora, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en prepararlo para la operación? Bueno, pues la paciente se puede operar una semana después, y vamos a ver que eso de ninguna manera es conveniente para el pronóstico de nuestro paciente. Y aquí lo tenemos. Tiempo de espera en cirugía. Existe un periodo seguro, fíjense ustedes, en las primeras 24 horas después de que se fracturó el paciente. Después de las 24 horas el riesgo empieza a aumentar. Los pacientes que se sometieron a cirugía en un plazo de 24 horas tenían un 21% menos de probabilidades de fallecer al mes siguiente. 82% menos probabilidades de desarrollar trombosis venosa profunda. 61% menos de tener infarto al miocardio y 49% menos de tromboembolia pulmonar. Entonces, en la medida que nosotros estamos retrasando todo lo que hemos platicado en tiempo para la atención oportuna de nuestro paciente, estamos ensombreciendo su pronóstico. 5% menos de probabilidades de desarrollar neumonía en el mes después de la operación. Entonces nosotros tenemos que hacer una evaluación rápida. Tenemos que hacer una evaluación rápida para asegurar que no existen problemas serios y la paciente pueda ser llevada a quirófano lo antes posible. Pero si le empezamos a echar ciencia, porque le encontramos una bolita en el dedo gordo del pie, o alguien piensa que pueda tener algún problema que tenía desde hace muchos años y que se tiene que estudiar, entonces sucede lo que viene en el segundo párrafo. Nosotros podemos encontrar cosas que sí efectivamente puedan de alguna manera alterar las condiciones de la paciente, pero que no van a alterar el curso del procedimiento quirúrgico y que de alguna manera van a mejorar el pronóstico del paciente si actuamos oportunamente. Por eso, el equipo médico se debe de preguntar sobre toda prueba o examen que retrase la cirugía, si realmente se justifica hacerla. Después lo podríamos hacer, ya que una vez el paciente esté operado, que se esté empezando a rehabilitar, eso lo podríamos hacer después. En algunas ocasiones no es así y eso va ensombreciendo el panorama del pronóstico de nuestro paciente. De esto no voy a hablar mucho, pero bueno, pues es lo que más hacemos nosotros los ortopedistas, el procedimiento quirúrgico, osteosíntesis versus prótesis, cualquiera de las dos pueden ser buenas opciones dependiendo de las características propias de la fractura y dependiendo también del cirujano. Lo importante es cumplir estos requisitos, que la cirugía tenga un corto tiempo, que el sangrado transoperatorio no sea tan abundante, que podamos realmente lograr estabilizar esa fractura o estabilizar esa cadera, ya sea con una prótesis o sea con una osteosíntesis, mejorar el dolor. El paciente en el momento en el que se opera mejora de manera importante el dolor. El dolor es en la herida quirúrgica, pero ya no es óseo, ya no es en la fractura y sobre todo que permitamos que nuestro paciente tenga una rehabilitación temprana. Ustedes ven en estas fotografías también, a su derecha,
lo que es el resolver el problema con una prótesis de cadera, que fue como se le resolvió a esta paciente, y también puede haber sido con una osteosíntesis, y bueno, hay muchos otros métodos más que podrían utilizarse para este tipo de problemas. Bien, ¿cuál es el objetivo principal de todo esto? Pues es que el paciente se pueda rehabilitar, pueda regresar lo más pronto posible a sus actividades de la vida diaria. Deje de ser una carga para la familia, pueda ser independiente o que de alguna manera podamos controlar lo mejor posible sus condiciones. La rehabilitación tiene que ser integral, musculoesquelética, que es la básica, pero también tiene que haber rehabilitación respiratoria, cardiovascular, incluso psicológica, ¿verdad? Los pacientes se deprimen, se sienten que son una carga, y bueno, pues esto implica que también requieran apoyo psicológico. En este dibujo, en este cuadro de la derecha, pues vemos cómo el paciente 24 horas después de la cirugía ya debe de estarse moviendo fuera de la cama y poderse sentar en un reposet. Eso es un buen resultado de la cirugía. Para empezar, que se pueda movilizar fuera de la cama en las primeras 24 horas después de la operación. Y ya una vez que viene el egreso hospitalario, viene otro boleto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente requiere control de geriatría, necesita una enfermera, necesita rehabilitación, obviamente el control ortopédico, necesita el control psicológico y algunas otras cosas que dependen del problema de fondo que pueda tener el paciente. Mejorar las condiciones socioeconómicas del anciano, ver aspectos económicos y políticos del anciano en México. Mejorar la condición individual en un albergue para ancianos. Algunos de estos pacientes requieren un control en una residencia de día o una residencia permanente para su seguimiento posoperatorio, su rehabilitación. Regresar a su paciente al entorno familiar puede ser muy peligroso, porque entonces esos dos nietos, esa hija, tienen que regresar a sus actividades laborales, porque son productivos económicamente, o tienen que regresar a estudiar en el caso de que los nietos estén todavía en esa fase. Dejan a la abuela sola y entonces las condiciones pueden ser otra vez de predisposición a complicaciones. La conciliación de medicamentos, por ejemplo, es algo importante. ¿Qué tomaba antes? ¿Qué va a tomar durante su hospitalización? ¿Y qué va a tomar después? ¿Cómo lo vamos a dar de alta? Porque nosotros los ortopedistas pues, le damos sus analgésicos, le damos sus antibióticos, le damos sus anticoagulantes, le damos algún protector de mucosa gástrica y con eso nos damos por bien servidos. Pero no, el geriatra tiene que entrar, el internista tiene que entrar el rehabilitador porque requiere una serie de tratamientos que tienen que evitar que este paciente regrese pronto con complicaciones propias de su fractura, de su cirugía o con un nuevo evento traumático. En resumen, entonces, lo importante de todo esto es la prevención, ya se ha dicho, detección temprana y tratamiento oportuno de la osteoporosis. Pero ahí viene el segundo punto, prevención de caídas. Yo a los 80 años voy a tener huesos de una persona de 80 años y una de las cosas que tengo que hacer es evitar caerme. Y eso es importante en el entorno en donde yo me estoy moviendo. Cuando me voy a un hotel, que tengo que visitar a algún familiar, cuando cambio de mi entorno arquitectónico, tengo más posibilidades de caerme y eso es una de las cosas que tenemos que tener cuidado. Recordar que la cirugía siempre debe de buscarse lo más pronto posible, alrededor de las primeras 24 horas. El tratamiento es multidisciplinario y tiene que haber un soporte económico. En el caso de todos los pacientes que ya se ha platicado, que es lo que nos reúne, que son los pacientes que tienen pocas posibilidades económicas, pues tenemos que tener lo necesario para poderlos atender integralmente. No nada más ya se operó y adiós, sino todo lo que implica el entorno del posoperatorio y de la reincorporación a sus actividades de la vida diaria. Evitar segunda fractura. Ya se nos fracturó una vez, ya no se nos debe de volver a fracturar. Y es muy frecuente que ya se fracturó la derecha y que 3 meses, 6 meses, 1 año después regresan con la fractura de la cadera izquierda o fractura de muñeca. Entonces eso lo tenemos que tratar de controlar. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro ponente, el doctor José Manuel Aguilera Cepeda, y continuamos con la ponencia. ¿Se pueden evitar las consecuencias sociales e individuales de la osteoporosis?, que impartirá el doctor Manuel Mirazú Ortega, expresidente de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral.
El doctor Manuel Mirazú Ortega es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su especialidad en medicina interna en el Hospital Juárez de la Secretaría de Salud. Actualmente es médico adscrito del Hospital Español en la Ciudad de México. También es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral y fue presidente de la misma en el periodo 2013-2015. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez el que nos haya permitido estar reunidos con todos ustedes el día de hoy, porque sé que si estamos aquí es porque es un tema que realmente nos interesa. Y hemos oído que es un pronóstico trágico, nos empieza a decir con amplios estudios muy bien diseñados y analizados la doctora Patricia Clark, no de ahora, sino tenemos más de 25 años tratando de luchar en esto, ¿sí? Nos ha dado respuesta en una forma precisa, con un buen caso clínico ejemplificado, el doctor Aguilera, ¿sí? Y todo parece oscuro. Y realmente lo bueno es que es en nuestra mano, y en este tipo de foros está, que esto lo podemos prevenir. Podemos hacer que todos los pronósticos que tiene en su mano la doctora Patricia Clark, si nos unimos y hacemos algo importante, como bien nos decía la licenciada Mertel, ¿sí? Campañas, concientizar a la población en que esto se puede prevenir, pues realmente debemos de hacerlo. Es una lucha que venimos tratando de ganar desde hace 30 años y por eso se formó la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, en la cual tratamos de abordar y concientizar también a la población en general que tiene factores de riesgo para que tratemos de resolverlo. Cuando hablamos de la resolución final del problema, estamos hablando de resolver una fractura y el costo de la resolución de las fracturas, ya nos lo dijo la doctora Clark, es tremendamente elevado. Y en muchas ocasiones el tratar de hablar de prevenir este tipo de fractura puede en apariencia parecer más costoso. Pero la realidad es que nosotros debemos de prevenir esto desde la formación del nacimiento del ser humano. Entre mayor hueso haga un individuo, más difícil es que llegue a tener osteoporosis. Entonces debemos de incentivar el consumo de calcio y no forzosamente farmacológico, sino el mejor calcio de todos es el dietario, el que está contenido en nuestros alimentos. Entonces, teniendo un aporte aproximadamente entre 1 gramo y 1,5 gramos diarios durante toda la vida, desde la gestación misma, pues realmente podemos lograr un beneficio en la formación del hueso. También es muy importante, y aquí no estoy hablando de medicamentos, estoy hablando de algo que debemos de hacer cotidianamente, medidas de salud pública. Estaríamos hablando también de una de las situaciones que hemos perdido, porque la palabra zodiacal, cáncer, roba panoramas y entonces realmente nos han espantado con esto de que el sol causa cáncer de piel. Y estoy de acuerdo, si va a causar cáncer de piel si yo tengo una piel blanca, tengo factores de riesgo y me quedo como lagartija en la azotea, ¿sí? Pero si yo me expongo al sol en un promedio aproximadamente entre 20 y 30 minutos diarios, con una exposición de la superficie corporal alrededor del 50%, pues realmente podría tener un aporte adecuado de vitamina D entre 400 y 800 unidades internacionales diarias. Y esto es gratis, es sol exclusivamente. Esto ha variado conforme ha avanzado el tiempo, porque yo recuerdo bien que mi madre me platicaba que a mí me daban baños de sol todos los días en la mañana. ¿Por qué? Porque mi mamá era ama de casa. Lamentablemente, para cuando mis sobrinos nacieron, mis hermanas ya tenían que trabajar. Y entonces ya no eran las que les daban baños de sol. Es más, ya había unos pañales súper recontra absorbentes que ni siquiera dermatitis de pañal le producían al bebé. Entonces ya ni le asoleaban las pompas siquiera, ¿sí? En la actualidad, mis sobrinas, a sus hijas las tienen que llevar a la guardería. Y entonces la van a dejar antes de irse ellas a su fuente de trabajo. Probablemente esto sea alrededor de las, ¿qué les gusta? 6, 7 de la mañana, con una exposición bajísima al sol. Y van a recoger a sus hijos
alrededor de las 8 o 9 de la noche, porque si le ofrecieron que se quedara a trabajar horas extras, y como en la actualidad, y esto va a favor de la equidad de género, el aporte económico de la población en nuestro país es más alto por parte de muchas casas, por parte de la mujer que por parte del hombre. El hombre está en un Uber ahí esperando a ver cuándo le hablan y a ver si se le antoja ir. La señora no, ella sí busca mantener su casa. Entonces ese niño no se asolea en esa etapa en la cual se debería de asolear. Y conste que estoy hablando de cosas que son totalmente gratuitas. Al mismo tiempo, estaríamos hablando de la actividad física, ¿sí? El caminar, no estar utilizando el automóvil, quienes tenemos la fortuna de tenerlo, o estar en un momento dado utilizando el camión o quejándome del metro, sino caminar. Y esto, si puede ser con un peso extra, pues todavía sería mejor. Conste que la parte que me tocaba a mí era hablar de tratamiento, y nunca hablaré de tratamiento sin antes enaltecer que hay medidas de salud pública que debemos de utilizar continuamente. Hay además de todo que fijarnos qué tipo de alimentos tomamos. ¿Por qué? Porque resulta que hace 10 años nos dijeron que el ser humano es el único mamífero que toma leche durante toda la vida, ¿sí? ¿Y esto por qué habrá sido? Pues probablemente porque salieron ahí a unos productos proteicos de tipo vegetal que se mal llaman leche, porque por más que le busco yo las ubres a las almendras y a las soya, no se las encuentro, ¿sí? Y es cierto, somos los únicos que aprendimos a ordeñar. Y entonces cuando la leche es poca, no al niño le toca, sino nos la repartimos entre poquitos, pero es toda la vida, por favor. ¿Por qué? Porque el aporte de calcio y de proteínas que me brinda la leche puede ser suficiente para mantener en vida a un individuo. Y estoy hablando nuevamente sin tener en un momento dado ninguna intervención de tipo farmacológico, siempre y cuando mi organismo tenga vitamina D, para que de esta forma yo pueda absorber el calcio contenido en los alimentos. Porque no es lo mismo tomar el calcio farmacológico con vitamina D, ¿sí?, que tener la vitamina D ya desde antes para poder aprovechar el calcio contenido en los alimentos. Y no únicamente en los lácteos, sino tenemos un sinnúmero de productos vegetales y animales que contienen calcio. En México no teníamos mucho problema de salud con respecto a la osteoporosis. ¿Por qué? Porque teníamos el aporte de la tortilla. La tortilla era un aporte de calcio, es más, hasta la calábamos y teníamos un aporte. Todo esto hacía que tuviéramos una fortaleza ósea, acompañada de que teníamos caminatas en forma constante. Y eso que comentó el doctor Aguilera es fundamental, prevenir caídas. Prevenir caídas, ver ese tipo de situación. No es que los hoteles 5 estrellas se vean más bonitos con esas agarraderas en los baños y con esas luminosidades que pueden tener en el trayecto entre la cama y el baño, ¿sí? Esto es para prevenir caídas. El hotel no lo hace por buena gente, ¿eh? El hotel lo hace para evitarse una demanda médico-legal. Me fracturé porque no me avisaste de la iluminación. Sin embargo, a final de cuentas, esto debemos de hacerlo también en los domicilios de nuestros padres. Mi madre de 90 años, el día que llegué yo a modificarle el baño porque las fracturas y las caídas se dan más en los baños y en las cocinas, los pisos son derrapantes, hay que evitar este tipo de situaciones y hay que evitar caídas. Todo esto va de la mano con que el secreto de todo es incrementar la masa ósea. Y conforme vamos avanzando en edad, la vamos a incrementar. Pero va a llegar un momento, alrededor de los 30 años, que la vamos a estabilizar. Una vez estabilizada, ¿sí?, pues debemos de evitar que se pierda. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues siguiendo consumiendo y teniendo estas medidas de salud pública, pero al mismo tiempo probable tengamos que utilizar algunos remedios de aquello que nos va faltando a lo largo de la vida, en el caso de las mujeres, la terapia de reemplazo hormonal, que también nuevamente vuelve a estar satanizada por esto de cáncer. O sea, cáncer mata todo. Realmente la prevalencia, y ya nos los enseñó la doctora Clark, ¿sí?, realmente es mucho más alta en fracturas osteoporóticas que en cáncer de útero, mama y ovario juntos, la prevalencia de fracturas en nuestro país. Pero es fractura y es osteoporosis, entonces la gente lo desdeña. Entonces aquello que hemos tratado de hacer desde hace 30 años, pues es infructuoso.
¿Por qué? Porque no lo hemos logrado. No hemos logrado convencer que nos va a alcanzar, como nos dijo la doctora Clark. Nos va a pasar lo mismo que con la diabetes y que con el infarto. Y no vamos a acabar con las fracturas porque estas se van a seguir presentando. Al nacer tenemos dos cosas seguras, que nos vamos a morir y que tenemos riesgo de fracturas si llegamos a ser ancianos. Entonces hay que prevenir este tipo de situaciones. Para esto, y aquí yo tenía la prevención de caídas. Una de las cosas importantes es que el paciente vea. Antes de mandarlo a hacer una densitometría mineral ósea, probablemente haya que mandarlo al oftalmólogo, porque todos aquellos bien inteligentes que utilizan lentes, ¿cuándo fue la última vez que fueron con el oftalmólogo a ver si su graduación sigue siendo la correcta? ¿Sí? Porque habemos otros que traemos los lentes en el bolsillo y realmente es porque nos queremos caer, ¿sí? Al mismo tiempo hay que buscar el mantener la fuerza muscular, eso que nos decía el doctor Rolando Espinosa, esta triada de osteoporosis, osteoartrosis, dificultad para mover la articulación y fuerza muscular, sarcopenia. Si yo tengo buena fuerza muscular, me voy a agarrar hasta del doctor para evitar mi caída. Y si él no tiene fuerza muscular, nos vamos a ir los dos, ¿sí? Entonces es importante, y eso también lo da vitamina D, sol y ejercicio. Hay que buscar una estabilidad. Hay que buscar en un momento dado el bastón a tiempo para no tener que andar después con andadera o con silla de ruedas. Pero nosotros los médicos debemos de enseñar a utilizar el bastón a quien se lo indicamos. Porque hay muchos médicos que le dicen, oiga doctor, ¿y qué bastón? Porque después lo traen como Charles Chaplin, ¿sí? Jugando o para espantar al perro, para corregir al nieto. Hay que enseñarlo a usar el bastón. Y muchos médicos no nos tomamos la delicadeza de hacerlo. Hay que ver los reflejos del paciente. Si se puede sujetar, puede evitar una caída y va a evitar una fractura. Hay que pensar en cómo mandamos a dormir al paciente y no estarlo, ¿sí?, con somníferos a dosis elevadas que, como bien decían, de repente hasta duplican la dosis. Y entonces se va a levantar en la noche porque va a tener una hipertrofia prostática que ojalá y sea benigna, ¿sí?, si no es que ya es cáncer, y se levanta 3, 4 veces todo groggy por el somnífero que le mandamos. Y esto provoca caídas. Y hay que prevenir caídas para que no tengamos este tipo de situaciones. Para esto tenemos un sinnúmero de tratamientos, desde terapia de reemplazo hormonal, moduladores selectivos de los receptores de los estrógenos, bifosfonatos, ¿sí?, calcitonina. Hay gente que dice, esto de la calcitonina ya pasó. Hay que preguntarles a los ortopedistas, la siguen utilizando cuando las fracturas vertebrales son recientes y son dolorosas. Tiene un efecto analgésico. Todos los medicamentos tienen su tiempo. Tenemos grandes avances, como podría ser en un momento dado los anticuerpos monoclonales, que es el denosumab. Y tenemos también medicamentos que forman hueso. Y hay gente que piensa, no hombre, ya empezamos a hablar de cosas malas. No, esto sale más barato, ¿sí?, que dar en un momento dado la resolución del punto final, que es la fractura. Al mismo tiempo, estos medicamentos van a tener diferentes beneficios, hasta el más pobre y más antiguo, que es la calcitonina. Han hecho estudios científicos controlados, aleatorizados, doble ciego, en los cuales demostraron que había una disminución del riesgo de fracturarse. Y noten que ninguno de los productos que les voy a presentar tiene un 100% de beneficio. El riesgo de fractura sigue existiendo. Pero si yo rebaso el 50%, pues entonces voy a tener un beneficio para mi paciente. Y si el costo es más bajo que la resolución del punto final, manteniendo lo que nos decía la doctora Clark, no la pérdida de la calidad de vida, sino la independencia intelectual y física del paciente, todos vamos para ancianos. Ojalá y lleguemos, ¿sí? Porque el pronóstico de vida para 2085 es de 83.5 años. Espero poderlos ver a todos ustedes por ahí, ¿sí?
Al mismo tiempo, la calcitonina tiene una disminución de riesgo de fractura de 37% y de cadera alrededor del 25%. Por esto es que se desusó, pero tiene otros tipos de beneficios y fue el primero que nos enseñó el camino. Posteriormente aparecieron los moduladores selectivos de los receptores de los estrógenos, los agonistas antagonistas. Estos ayudan hasta para el cáncer de mama, pero también los han olvidado. Y realmente nos demostró que tiene una disminución de 50% de riesgo de fractura vertebral. Lo malo que tuvieron es que la de cadera, que es la que nos espanta, es la que da grandes alteraciones, el gran devastador de las fracturas en osteoporosis, realmente ahí los moduladores selectivos no demostraron ningún tipo de beneficio, aun y cuando se hicieron estudios de ampliación. Después tenemos los bifosfonatos, alendronato, residronato fueron los primeros que aparecieron. Todos ellos tienen estudios multicéntricos, población mexicana incluida en ellos, importante también conocerlo. Pero hay que ver el global del estudio, porque no somos diferentes más que en los hábitos. Genéticamente tenemos una similitud importante en todo el planeta, pero en estos estudios hay población mexicana incluida. Ivandronato, que es uno de los medicamentos que más se utiliza, ¿sí? Realmente es el menos bueno de los tratamientos en prevención de fracturas. Y conste que sigo siendo positivo, hablo de menos bueno, no hablo de que es el malo, ¿sí? Sino es el menos bueno. Entonces, si yo voy a invertir, pues invierto en lo que mayor beneficio le da a mi paciente y no en lo que menos beneficio le vaya a dar, ¿sí? También tenemos en un momento dado al ácido zoledrónico, ¿sí? El ácido zoledrónico, cuando apareció, al parecer tenía una disminución de riesgo de fractura de 70% a nivel vertebral, pero tenía un punto débil. No todo es columna y no todo es cadera, sino también somos muñeca, pelvis, húmero, manos, ¿sí? Pies. Y entonces aquí hay una disminución del riesgo de beneficio de este tipo de producto. Sin embargo, es un producto que podemos utilizar en etapas tempranas en la detección de la enfermedad. Por cierto, todos los tratamientos que les estoy enseñando y los que voy a seguirles enseñando también tienen autorización ante COFEPRIS en la prevención de osteoporosis. Esto quiere decir que yo los puedo utilizar también en aquellos pacientes que tienen osteopenia, como la senadora, ¿sí? Y no necesito esperarme hasta que esté enferma para dar un tratamiento. Entre más pronto actúe y prevenga la primera fractura es muchísimo mejor, porque la resolución de la segunda se aumenta el riesgo de fracturarse un año después de presentarla hasta 3 y 8 veces más el riesgo de fracturarse. Tenemos denosumab, que es un anticuerpo monoclonal. La medicina evoluciona. En un futuro, los medicamentos van a estar diseñados para la enfermedad y para el individuo. Quizás no lo vivamos ninguno de los que estamos aquí, quizás nuestros nietos o nuestros bisnietos son los que le van a hacer la medicina a ellos. Esos son los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales están diseñados en una forma específica para resolver determinado tipo de padecimiento. Los hay en un sinnúmero de patologías. El único que tenemos en el tema de osteoporosis es precisamente el denosumab. Denosumab me demostró una disminución de riesgo de fracturas vertebrales de 68%, casi como ácido zoledrónico. Fracturas de cadera de 40, no llegó al 50. Sin embargo, la constancia y la unión con las medidas generales puede ayudarnos a intensificar el resultado de este tipo de medicamento. Y fracturas no vertebrales, una disminución del 20%. Todos estos medicamentos son para evitar la pérdida de la densidad mineral ósea, pero no todo acaba aquí, sino que tenemos algunos otros, no sé qué pasó, pero sí, estoy en teriparatide, ¿sí? Teriparatide es el único medicamento hasta hoy, pero probablemente el año que entra tengamos que hablar de que ya tenemos algo más que hace hueso, ¿sí? Y esto sería fabuloso. Indiscutiblemente, pues al que se fue por lo barato y no tomó el sol, no tomó calcio y demás, voy a tener que utilizar esto. Y entonces lo barato sale caro. Y efectivamente estos medicamentos tienen un costo más elevado. Pero dar tratamiento con este tipo de medicamentos por 2 años a mis pacientes puede evitar
Si yo le doy el tratamiento a 100, puedo disminuir el riesgo de fracturas de cadera en 50% de ellos. Y los costos, entonces ya sale más barato prevenir esta fractura que resolverla. De tal manera que me quedaría decirles únicamente, con los 30 segundos que me quedan de tiempo, que el secreto de los tratamientos farmacológicos es continuarlos. No es únicamente que yo apunte en la receta que mi paciente lo tome, sino confirmar que esté tomando la vitamina D, el calcio, si es necesario farmacológico, el antirresortivo o el osteoformador. Porque el secreto de esta patología es disminuir fracturas. No es abatir costos únicamente, sino mejorar la calidad de vida de mis pacientes. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos las palabras del doctor Manuel Mirazú. Nos permitimos también agradecer la presencia en el presidium del doctor Rafael Nicolás Arellano Noriega, quien nos acompaña de la Alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México. Cedemos el uso de la palabra al doctor Rolando Espinosa Morales, quien expondrá ante nosotros el tema osteoporosis posmenopáusica en México, retos y posibilidades. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por estar aquí. La verdad es que creo que es una oportunidad para MOM y para todos los médicos, y no solamente los médicos, como dije, los formadores de recursos humanos, los generadores de guías, los generadores de insumos para la salud, ¿no? La vez que a veces los economistas, o por eso lo aprendí con ellos, todo lo ven como grandes insumos en una ecuación para llegar a tener lo que nosotros los médicos llamamos una salud lo más cercano a lo perfecto. Y la vez que en estas pláticas que hemos tenido hemos visto claramente, ¿no?, el impacto que tiene la osteoporosis, ¿no?, en la población, cómo si no tenemos en realidad un plan para disminuir la incidencia de fracturas, pues vamos a tener grandes problemas con nuestro Sistema Nacional de Salud. Esta gráfica que creo que todos la usamos, ¿no?, para demostrar el peso importante que va a tener, ¿no?, y que tenemos que enfrentar eso porque difícilmente lo vamos a revertir en los próximos años, pero creo que si lo empezamos a hacer, probablemente en unos 20 o 30 años, esta gráfica, como en algunos países del primer mundo, ha empezado a estabilizarse e incluso ha empezado a disminuir. La vez que los números que nos presentó la doctora Clark y el doctor Aguilera, y las grandes posibilidades de diagnóstico y tratamiento que nos habló el doctor Mirazú, pues la verdad es que no tendríamos por qué ver estos números. Eso que en 200 millones de mujeres con osteoporosis en el mundo están hoy caminando en cualquier parte, en cualquier calle, en cualquier lugar, ¿no? Pero desgraciadamente menos, 1 de cada 5 reciben un diagnóstico por osteoporosis. Significa que prácticamente 80% de nuestra población se encuentra con una masa baja ósea al menos, con un riesgo de fracturarse, y eso ya lo ha demostrado múltiples estudios, y por supuesto que en nuestra población sabemos que la gente con baja masa ósea, osteopenia antes, pues se fracturan incluso más que los pacientes que tienen osteoporosis, y eso es algo que de repente se nos ha olvidado, ¿no? Menos, y todavía de aquellos que ya tienen el diagnóstico, solamente 30% recibe algún tratamiento. Y no nada más hablo, como dice el doctor Mirazú, de tratamiento farmacológico, hablo de tratamiento de evitar caídas, ¿no?, de refortalecer musculatura, de ir con el oftalmólogo y operar las cataratas, ¿no?, ir con el audiólogo, con el otorrino para disminuir ese vértigo que muchos de nosotros llegamos a tener en algún momento de nuestra edad. Y todavía lo peor es que aquellos afortunados que tienen una terapia, un tratamiento terapéutico, solamente 50% o menos a los 6 meses siguen tomándolo. Eso es algo que verdaderamente nos debe de hacer pensar en cómo hacer, qué campañas tendremos que realizar
para concientizar a nuestra población y saber claramente o decirles claramente que necesitan tomar el medicamento, que no deben de suspenderlo porque suspenderlo los va a llevar a tener ese riesgo que ya sabemos que tienen y por lo tanto fracturarse. La realidad es que hoy tenemos, como les decía, grandes retos en nuestro sistema de salud. Esta gráfica probablemente no se vea, una vez que no sabía que iba a estar con pantallas, pero yo les diría, es una gráfica extraída de del doctor Julio Frenk, uno de los sistemólogos de nuestro país, ¿no? Hoy en Miami, el cual más o menos nos da de una forma muy simplista cómo son los actores de un sistema nacional de salud. Obviamente en el centro, ustedes podrán ver, ¿no?, que hay un regulador de todo nuestro sistema, que obviamente es nuestro gobierno, ¿no? Y en el lado izquierdo, derecho de ustedes, ¿no?, tenemos a la población y a todas sus organizaciones que están metidas esta población, ¿no? O sea, los que generan esta demanda que somos todos. Y en el extremo izquierdo de la pantalla, pues tenemos a los prestadores de servicios de salud, que no solamente son los médicos, ahí están todos los nutriólogos, psicólogos, etcétera, etcétera, que son los que digamos atienden a esta población, ¿no? Y obviamente en un lado están los generadores de recursos, por eso les hablaba de la importancia que tienen esta generadores de recursos, las universidades, también están obviamente las instituciones en nuestro país que forman especialistas y subespecialistas, ¿no? Que en realidad es súper importante que los rectores de las universidades, desde pregrado y los de posgrado, tomen conciencia de estos problemas de salud. ¿Por qué? Porque desgraciadamente pocos se ven. Yo les diría, en la institución, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, tenemos alumnos de pregrado y de posgrado de varias especialidades, por supuesto los que están ahí con nosotros. Y por ejemplo, es increíble que los muchachos de pregrado de las universidades de aquí de la Ciudad de México, que son los que rotan con nosotros, solamente tengan una clase o dos clases de osteoporosis, ¿no? Solamente les dicen que es una enfermedad donde se fracturan y no hay más, digamos, esencias de enfermedades en realidad sumamente importantes para que los médicos, cuando salen de su licenciatura, queden bien preparados. Pero no crean que no nada más es en pregrado. Por ejemplo, hablaré de lo que a mí me corresponde en reumatología. Este año, por ejemplo, el presidente del consejo me pidió que AMON preparara un taller para todos los residentes, porque era en lo que más deficientes, por llamarlo así, salían en su examen, tanto en este caso de la UNAM, porque la mayoría de centros formadores está en la ciudad, y además en el examen de consejo. Este año lo vimos a hacer porque estábamos en el Congreso Americano de Osteoporosis, pero me comprometí además a mis compañeros, aunque ellos todavía no lo saben, a que el año que entra, ¿no?, por cierto, que están aquí a mi izquierda, que íbamos a dar estos talleres. Y de veras, yo creo que si hoy la doctora Frida, el doctor Rubén, el doctor, que además muy contento de que ver a uno de los alumnos del instituto ahora como el director del Hospital Naval, de veras, con mucho gusto, la MOM está para apoyar a todos ustedes, ¿no?, en diseminar esta información que tenemos. Como ustedes ven, si hay cosas que tenemos en México de información, son osteoporosis, osteoartritis, artritis reumatoide, diabetes, y eso lo podemos diseminar para que los muchachos tomen conciencia del papel que cada uno de nosotros juega en este sistema de salud. Y lo mismo yo espero tener en breve citas con diferentes. De hecho, hace poco tuvimos una visita del CEO, del director mundial de la IOF, ¿no? Y una de las cosas que pues es un inmunólogo, de hecho, visitó la universidad con la doctora Clark, y estamos tratando y luchando para que en la UNAM tengamos un curso, ¿no?, específico de osteoporosis o probablemente de enfermedades musculoesqueléticas para abarcar las tres, que hoy es una postura de la MOM para esto. Entonces, esto se los pongo porque sí me gustaría que todos sabiéramos un poco más
los médicos sobre todo, que siempre pensamos en que, pues bueno, voy a poner un clavo, voy a dar un anticuerpo monoclonal, o voy a dar un medicamento para diabetes, obesidad, hipertensión o infarto, una aspirina, ¿no? Sino que el sistema de salud es mucho, mucho más complejo, pensando desde el punto de vista de los sistemólogos. Entonces yo les diría, digamos, si lo vemos desde un nivel macro, ¿no? Pues obviamente sí necesitamos, y por eso agradecemos que el Senado nos haya arropado en esta mañana, porque necesitamos en realidad normas en salud. Necesitamos, digamos, regular muchas cosas. Por ejemplo, algo que les decía, creo que hoy tenemos las herramientas adecuadas. Probablemente algunas todavía falta algún número más, pero vamos en un buen camino para tener, por ejemplo, mucho menor número de densitómetros. Pero tenemos, por ejemplo, algo que es una herramienta que de veras, yo a todos mis alumnos les digo, yo no necesito necesariamente una densitometría para dar tratamiento a un paciente, si yo lo evalúo adecuadamente, no de lo que es usando el FRAX, que además está validado en nuestro país, con nuestra población, con cálculos muy específicos, y la doctora fue una de las pues bueno, fue la iniciativa de la OMS, junto con la doctora Frax, para tener esta herramienta tan importante, ¿no? Entonces sí necesitamos, digamos, como normas, y eso tienen que emanar de nuestro gobierno, ¿no? Para que utilicemos mejor los densitómetros, y no solamente las pacientes vayan a hacer una densitometría, sino que la hagan bien, ¿no? Ustedes deben de saber que en AMOM cada año tenemos en realidad cursos para capacitar a los médicos, ¿no? A los técnicos que hacen estos estudios, y que tengan una calidad a nivel internacional, porque nosotros estamos regulados por la ISCD, que es la International Society of Clinical Densitometry, y ella es la que nos regula estos cursos, es la que incluso nos manda el examen que presentamos todos los que estamos certificados, ¿no? Para que podamos exigir que donde vaya la paciente, pues por supuesto le hagan un buen estudio. ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces yo dependo de alguno de estos estudios para tomar alguna decisión en mis pacientes. Por lo tanto, normas son muy importantes. Políticas en salud. A veces las políticas en salud son pequeñas. Una política en salud que, digamos, tiene no muchos años que se vivió en México es quitar la sal de los restaurantes, ¿no? Hoy, solamente si yo pido sal en algún lugar donde yo vaya, se da. ¿Por qué? Pues porque es un factor de riesgo muy importante para la hipertensión. Pues yo no sé si ahora, en lugar de quitar la sal, a lo mejor a todos los que vamos a un restaurante les pongo charales, ¿no? Para que comamos calcio, ¿no? Que es uno de los alimentos más ricos en calcio, ¿no? No sé la producción, así que discúlpenme, no sé la producción en realidad que tenemos en el país de estos pescados, pero en realidad sí podemos hacer políticas en salud que no sean muy costosas, que sean al alcance de los recursos que tenemos en un país como México, pero que sean de alto impacto para nuestra población. En realidad es que simplemente estoy poniendo todos los escenarios que debemos de pensar cuando hablo del plan maestro que tenemos que tener en el 2020-2030 para ir con las políticas que tiene el mundo en la Organización Mundial de la Salud. Obviamente, por supuesto que la investigación es algo, desgraciadamente lo digo, es poco frecuente aún en nuestro país. Solamente está para un grupo de gente, lo cual no debería de ser. Debería haber más apertura para la investigación. Y lo que yo siempre digo, la investigación cuesta, pero es una inversión, porque ese va a tener una recaptura para bien de toda nuestra sociedad. Invertir en salud es uno de los grandes, digamos, uno de los grandes retos que tenemos en el área de investigación que tenemos en este país. Si no invertimos en salud, nos vamos a convertir en un país en realidad pobre, y no hablo de la economía, sino pobre en todos los aspectos que ustedes lo quieran ver. Entonces, invertir en investigación, sacar en las convocatorias, que nuestras propias instituciones, llámese Secretaría de Salud, IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, los hospitales de nuestras Fuerzas Armadas, la Pemex, ¿no? Ellos deberían tener unas partidas muy focalizadas, sobre todo con un enfoque multidisciplinario
y sobre todo de multisubsistemas de salud. Recuerden que nuestro sistema es un sistema atomizado y eso nos lleva en desventaja en lugar de tener un único digamos, sistema de salud, pues tenemos muchos subsistemas. Entonces, estos subsistemas, los directores de estas grandes instituciones deberían de unirse, tener los mismos objetivos para poder tener datos en poco tiempo y poder hacerle frente a y a otras muchos problemas, ¿no? Obviamente, estudios. Aquí voy a hablar de otros de los grandes actores, lo que es la parte digamos, privada, ¿no? Queremos hacer, por supuesto, más estudios, ¿no? Fases 2, fase 3, incluso fase 4. Por lo tanto, aquí yo les diría, tendríamos que platicar con la COFEPRIS para acelerar muchas de las cosas que a veces son un poco lentas. Bueno, sabemos que se han hecho grandes cosas, por ejemplo, hoy hay terceros autorizados para evaluar los proyectos de investigación que se someten a COFEPRIS para acelerar estos trámites, ¿no? Entonces, cosas como estas que sí se han hecho en los últimos años, ¿no? Y eso participa prácticamente Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, deberíamos de tener para que la industria, y no solamente farmacéutica, sino otras industrias, puedan participar en proyectos de investigación. Obviamente, ya en lo que son en los prestadores de servicio, pues sí tendríamos que tener como normas, como lo había dicho, normas en el aspecto de, por ejemplo, el FRAX, ¿no? El FRAX debería, esta es la plantilla, pues deberíamos de tenerlo. Sé que hoy no podría ser posible por la inversión en una computadora para todos nuestros médicos, de todas nuestras clínicas, en todo lo largo y ancho. Pero sí lo podemos hacer en papel, que de hecho se está haciendo en papel. Son de las cosas que hemos avanzado de una forma muy importante. Entonces, con una herramienta y capacitando, grandes campañas masivas a nuestros médicos, ¿no? De todos niveles. Yo siempre les he dicho que los médicos de primer contacto son los más importantes, que nos tenemos siempre que pensar que ellos son los que son el primer encuentro con un paciente cuando necesitamos entonces son cosas que ya tenemos, que solamente lo tenemos que bajar. Obviamente, por ejemplo, hoy tenemos un programa extraordinariamente que está floreciendo, que es cómo prevenir segundas fracturas. Déjenme decirles que la IOF se dio cuenta que los esfuerzos que se habían hecho para esa primer fractura o evitar esa primer fractura, pues eran importantes, pero a veces se daban cuenta que esa gente que se fracturaba, se nos olvidaba que teníamos que tratarlas. Ya había tenido una fractura, ya le habían puesto una flamante prótesis de última generación, ¿no? Buenísima, súper rehabilitada, pero se nos olvidaba que del otro lado también se puede fracturar la cadera, se puede fracturar la vértebra, o se puede fracturar los antebrazos o cualquier otro hueso, ¿no? Entonces, hoy hay un movimiento que se llama Capturando Fracturas, Capture the Fracture, y déjenme decirles que hoy México, este es el mapa que acabo de consultar. Este mapa tiene muy poquito tiempo, y yo les diría hoy, no sé, aquí la doctora Olascuaga, que está la que lidera este proyecto en el instituto, yo diría, es una de las que lo lidera en México, ¿no? Hoy habrá 15 centros, 20 centros en todo el país que se están, sumando a esta iniciativa, sobre todo en hospitales, que ven fracturas, como son los hospitales ortopédicos, ¿no? Para que esos pacientes que tienen esos problemas no tengan una refractura. Y es algo que, creo que el año que entra se empezarán a hacer algunos cursos, ¿no? Que los mentorships, ¿no? Es decir, vamos a tener que traer a diferentes médicos de todo el país a entrenarse ahí en el Instituto Nacional de Rehabilitación para que después se disemine en todo nuestro país. Son cosas que ya tenemos, no necesitamos grandes inversiones, pero sí necesitamos la voluntad prácticamente de todos los actores que componemos aquí el Sistema Nacional de Salud. Obviamente, esto es algo más complejo. La verdad no quisiera hablar mucho de eso porque es mejorar calidad de vida, disminuir discapacidad, que sería que ser el foco, es mucho más complejo. ¿Cómo disminuir la discapacidad en un paciente que ya tuvo estos problemas? Pero seguramente lo vamos a hacer.
Hay, por ejemplo, algunas otras, por ejemplo, guías de práctica clínica. Bueno, aquí entre nosotros está la doctora Esther Lozano. Doctora, buen día. Ella es la directora o la comisionada del Senaprece, y junto con ella, con la doctora Clark, ¿no? Han estado trabajando en las guías de primer nivel de atención. Ella tiene de veras una hermosa guía para caídas, ¿no? Que invito a todos a revisarla, ¿no? El esfuerzo que ha hecho el Senaprece junto con otras sociedades ha sido maravilloso. Ella, por supuesto, que implementó y apoyó la iniciativa de la doctora Clark y su grupo de trabajo para que los médicos de primer contacto, aunque sea en papel, ojalá tuviéramos algún día, aunque sea de estas cosas, tabletas, y lo puedan hacer en línea. Pero de verdad, doctora, pronto iré a visitarla porque tenemos algunos proyectos en AMOM para algunas actualizaciones que creo que lo podemos hacer, ¿no? Como una parte muy importante de las normas que debemos de tener en nuestro país. Entonces, pues espero que pronto nuestra actualización de guías, ¿no? sea una realidad. Entonces yo les diría, obviamente educar es algo, es necesario. Todo lo que leamos a nivel de educación es sumamente importante. Educación a nivel de licenciatura, a nivel de especialidad, médicos de posgrado, ¿no? Todo lo que tenemos, congresos, seminarios, talleres, todas estas grandes, digamos, tienen que formar parte de este gran plan maestro, y que en unos años, ¿no? Tal vez una década, tengamos los resultados que hoy quisiéramos tener en nuestra población. Yo, la verdad es que nada más les digo, este es Teté, no sé si la conocen, pero Teté es el símbolo la muñequita que hacen nuestros indígenas en Querétaro. Además son bellísimas, son preciosas. Bueno, Querétaro va a albergar el próximo congreso de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, que todos están invitados. Discutiremos muchos de estos temas, en realidad con un enfoque mucho más médico, ¿no? Así que espero que muchos de ustedes puedan ir, o ya pueden visitar la página de AMOM y ahí se encuentra ya la información. Pero esa es una de las cosas, ¿no? Talleres, como se los he propuesto, ¿no? Los seminarios, en las materias curriculares, tanto de pregrado como de posgrado, obviamente en posgrado de las especialidades afines, existan estas enfermedades como algo muy importante, ¿no? Y obviamente seguro muchos de los que estamos inmiscuidos, ginecólogos, ortopedistas, internistas, reumatólogos, rehabilitadores, nutriólogos, que estamos enfocados en la salud ósea, estaremos, digamos, encantados de poder ayudar a todas estas, estas universidades que regulan mucho de lo que se hace en nuestro país. Algo que es importante es que hace unos años la ONU, ¿no? denominó estos 15 objetivos para el 2030. Y uno de esos objetivos es el número 3, que es el que ustedes ven. Ese objetivo es en salud. Salud y bienestar para toda la población del mundo. Esa es la agenda que hoy tiene la OMS prácticamente en los próximos 10 años y lo que nos resta, del 19. Hoy tenemos que revisar esa agenda a nivel mundial para sumarnos a los esfuerzos. Y lo que les decía al inicio, hace un año, en el 2018, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? denomina o declara al 2020-2030 como la década del envejecimiento saludable. La OMS, así como hace 2010 fue la década del hueso y de la articulación, pues hoy lo hace mucho más amplio, mucho más grande ese panorama, pero lo que nos corresponde a muchos de los que estamos aquí presentes es enfocarnos en la parte musculoesquelética del envejecimiento, sin olvidar obviamente a los cardiólogos que tendrán que hacer su parte, no olvidar a los neumólogos que tendrán que hacer su parte, a los diabetólogos, a todos los que ven, a los pediatras, por supuesto, que son los que, digamos, tendrían que orquestar mucho de estos esfuerzos, pero no olvidemos que esta es una gran oportunidad y tendremos que dárselo a nuestras autoridades para empezar a hacer las políticas en salud necesarias y los estudios necesarios para que esta década sea verdaderamente importante. Aquí yo les digo, bueno, pues es a esta declaratoria, que es a la declaratoria 56 de la OMS, se suman muchas sociedades.
y una de ellas es la IOF, la International Osteoporosis Foundation, que la MOM es parte de la IOF, ¿no? Y no solamente eso, por ejemplo, hay muchas otras sociedades, como las pueden ver acá, ¿no? Están, digamos, reuma, está ortopedia, están obviamente las que estudian hueso y metabolismo óseo, como es la IOF, como es la ACBMR, ¿no? Que esas, la MOM tiene una relación extraordinaria, estamos trabajando ya con ellas y seguramente vamos a tener que sumarnos a esta iniciativa. Yo esperaría que muy pronto, para que no se nos pase el tiempo. Yo les diría, esta es la iniciativa y esperemos que en el 2030 en el mundo y México tenga esos resultados para una mejor salud ósea en nuestra población. Pues muchas gracias por su atención. Agradecemos las palabras del presidente de la MON, doctor Rolando Espinosa Morales, y abrimos un espacio en el Senado de la República para que si alguien tiene algún cuestionamiento o duda que desee plantear a nuestros ponentes, así pueda realizarlo. Doctor. Sí, buenas tardes o días todavía. Roberto Coronado, del Instituto Nacional de Rehabilitación. Creo que es muy importante el foro que se abrió el día de hoy y pues aprovecharlo al máximo, ¿no? Enfatizando lo que se comentó aquí, ¿no? Que hay distintas áreas en donde hay que incidir para poder darle atención a los pacientes y prevenir la incidencia de fracturas por osteoporosis, ¿no? Investigación, docencia y atención médica. Yo creo que una de las partes que hay que incidir más es no solo en los médicos que se están formando, sino en los que ya están formados, porque se tiene que capacitar al médico de primer nivel para poder dar atención a los pacientes con osteoporosis. Y como se comentó en las pláticas que amablemente nos proporcionaron, estos médicos no tienen esta visión para la atención del seguimiento de los pacientes, ¿no? Si regresamos al proyecto de la norma oficial mexicana para la atención de osteoporosis, una vez detectado se debería de atender en cierto nivel de atención. Es imposible que se atienda solamente en ese nivel, sino aprovechar la infraestructura del sistema y poder crear sistemas de referencia y contrarreferencia que sean eficaces para poder dar atención integral a estos pacientes. Este es el comentario que quería realizar. Doctor Aguilera. Sí, es una pregunta, la doctora Clark ya se lo hice alguna vez, pero creo que es importante que enfaticemos eso. El doctor Merazú habló de esto. ¿Qué tan importante es la leche en la infancia, doctor? Súper importante. ¿Qué tan importante es, uno, la leche y los productos lácteos en los niños, desde luego, y el ejercicio, y estar en ciertos momentos, en sus escuelas, en los recreos, en actividad física constante y con un poco de sol? Realmente hoy es muy importante en medicina, hay quien dice por ahí que la osteoporosis es una enfermedad que inicia en la infancia, y esto es cierto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en los estudios que hay en niños prematuros versus niños que no fueron prematuros después de algunos años, sabemos muy bien que el hueso de los niños que fueron prematuros es menor que el hueso de los niños que no fueron prematuros, porque durante el tercer trimestre del embarazo es cuando más calcio entra a los huesos de estos pequeñines. Por ejemplo, entonces son niños que desde que nacen tenemos que tener un cuidado muy especial para que ellos hagan un esqueleto competente. Lo mismo con la nutrición. Si nosotros a partir de los 6 meses, que es el periodo en que todos deberíamos de tener y promover lo que es la lactancia exclusiva, pero después de esto es bien importante que se nutra a los niños se requiere calcio, y básicamente está en los lácteos, y no solo en los niños, sino en los menos niños, en los adolescentes, por ejemplo. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque es el momento de mayor acreción ósea. Entre, digamos, los 12 y los 15 años
en los hombres, un poquito antes en las mujeres. Es el momento donde todos conocemos el estiramiento, cuando dio el estirón, ¿no? Es cuando más calcio necesitamos, cuando necesitamos un gran aporte y actividad física para el modelaje de esos huesos y otra vez para hacer estos esqueletos competentes. ¿Qué otra cosa es importante en nuestros adolescentes? Es la edad en donde empiezan a tener menos actividad física y desafortunadamente empiezan o con tabaco o con alcohol o con algún otro tipo de drogas, todas ellas tóxicas para el hueso. Ojo, en los adolescentes también los trastornos del apetito que no permiten que los niños, jóvenes, tanto hombres como mujeres, más frecuente en las niñas desde luego, no tengan este aporte nutricional importante que tenemos tanto en proteínas, porque también las proteínas, parece al principio de la plática los decía, el hueso tiene una parte de proteína que es la colágena y que está en la parte suave del esqueleto y a esa se une, se pega el mineral óseo. Bueno, pues entonces también un contenido proteico es importante a lo largo de la vida y empieza a ser todavía mucho más importante en el adulto mayor aquí, por ejemplo, la nutrición con una adecuada proteína. Entonces la nutrición está desde 0 años y desde el embarazo hasta los 100 años como una de las cosas muy importantes para tener un esqueleto competente. La segunda, aparte de la nutrición, es desde luego la actividad física, que también debe de hacerse desde pequeños hasta de acuerdo a la edad y la condición que tengan las personas en la vida adulta y debe de promoverse. Y no solo es bueno para el esqueleto, es bueno para la gran cantidad de enfermedades crónico-degenerativas a las que como sociedad nos vamos a enfrentar. Y la otra cosa es tratar, desde luego, de hacer cosas que no le peguen al hueso. Entonces, pues el tabaco no es una buena idea, el alcohol en exceso no es una buena idea, ¿no? El sedentarismo pues no es una buena idea, entonces esperemos que también tengamos campañas masivas para que estos factores de riesgo que le pegan al esqueleto y a otras condiciones de salud en nuestra sociedad, pues tratemos también de promocionar que esto sea de forma diferente. Y una sola cosa sí les quería decir. Con la doctora Esther Lozano hemos dado cursos que tendremos que repetir, cursos de capacitación a todos nuestros médicos de nivel primario en la Secretaría de Salud, en todos los estados de la República, a través de webinars, para que ellos conozcan cómo deben utilizar el FRAX y para que tengan pendiente, tengan muy alerta que tienen estas guías de atención de diagnóstico y tratamiento para primer nivel de vida que pueden bajar gratuitamente de Senapred. Se buscan guías Senapred y ahí vienen tanto la de caídas como la guía que se hizo para diagnóstico de primer nivel de atención, diagnóstico y tratamiento, y esperemos también esta campaña que nos ofrece el Senado, pues esperamos que sea una campaña no solo a la población, sino que también pudiera extenderse a nuestros médicos de primera atención. Hoy izquierda, derecha, doctor. Sí, buenos días. Me presento, soy el doctor Salvador Correu. Vengo representando a la Sociedad Mexicana para Estudio del Climaterio. Como lo dice el título de este foro, es muy importante también cerrar fuerzas entre todos los organismos que nos dediquemos a la vigilancia de los adultos en esta etapa, ¿no? Hemos trabajado conjuntamente tanto la Asociación de Metabolismo Óseo y Mineral como la Asociación de Climaterio promoviendo todas estas medidas preventivas. Y una de ellas es que también los médicos de todas las instituciones a nivel primario, no necesariamente los especialistas, porque siempre se piensa en la postmenopausia como de ginecólogos y realmente se involucran otras especialidades médicas. O sea, este es un problema de salud real que ya lo estamos viviendo y que sí se necesita atacar desde diferentes puntos de vista de especialidades médicas. Debe de ser multidisciplinario, donde debe de haber nutriólogos, preparadores físicos, puede haber endocrinólogos, ortopedistas, reumatólogos, médicos internistas, cardiólogos. Todos ellos deben de participar y cerrar fuerzas en estas campañas, y lo más importante que yo veo es que el gobierno actual esté abriéndose a estos foros.
y que no sea el primero, y que en conjunto luchemos por la mejor salud de nuestras pacientes. Nosotros hemos venido haciendo cursos, hemos venido haciendo congresos en conjunto, cada uno de nuestras actividades médicas, pero yo creo que también esta prevención de salud debe de llegar a la población en general, que las mismas pacientes, los mismos pacientes se interesen por esto y que le exijan a los médicos el que les dé una medida preventiva, que como ellos cuestionen al médico. El paciente, si no conoce que puede haber estos riesgos, estas enfermedades, nunca le va a solicitar al médico, como llegan con su ginecólogo, a preguntarle por una mastografía porque les puede dar cáncer de mama. ¿Sí? Y lo hemos visto, son patologías ginecológicas que realmente no tienen tanto impacto en la mortalidad o en la comorbilidad de las pacientes como lo es este tipo de padecimientos. Muchas gracias y felicitaciones. Pues bueno, doctor, al contrario, gracias a usted, un placer. Hemos platicado usted y yo por diferentes foros y no habíamos podido coincidir. La verdad es que, como usted dice, esto es algo multidisciplinario. Ustedes como médicos de climaterio, probablemente estén en ese gran, digamos, en ese gran momento que tienen las mujeres cuando tienen la caída de los estrógenos, ¿no? Junto con médicos a veces de primer contacto que también entiendo que los pueden recetar o debieran recetarlos con una buena capacitación, porque ahí es donde se puede salvar mucho el hueso, ¿no? Entiendo, por ejemplo, que hace 10 años, 15 años se satanizó el uso de estrógenos, y hablaba hace un par de semanas con Víctor Mercado, que usted conoce, y decía que las políticas o las nuevas guías que tienen en climaterio ahora sí ya incluyen a la osteoporosis como una cuestión preventiva, ¿no? Y eso cambia completamente, doctor, la visión que debemos de tener todos los que estamos metidos. Si bien yo ya no doy estrógenos, no, pero sí sé que tengo un momento verdaderamente oportuno, ¿no? Y que el paciente podría aprovecharlo, ¿no? Dándole terapia hormonal de reemplazo o algún SERM, ¿no? En algún tiempo importante de su vida, para que ese hueso pues no solamente no disminuya su calidad, sino que incluso mejore esa calidad que en ese momento todavía debe de seguir teniendo. Así que, doctor, pues claro que le voy a tomar la palabra para incluso, bueno, no lo sabía, doctor, pero estaba considerado en Querétaro. Así que... Ahora pensamos que también es todo enfocado a la mujer. El próximo sábado tenemos el primer curso que vamos a hablar de climaterio masculino, ¿sí? Porque también estas enfermedades también involucran mucho a la deficiencia de testosterona. Hemos olvidado al varón porque no tenemos unas especialidades reales que se enfoquen a manejar al varón desde este punto de vista. Siempre van al urólogo, que se encarga del cáncer de próstata preventivo, van al endocrinólogo, no saben a dónde ir los varones. Entonces sí necesitamos empezar a involucrarlos en climaterio masculino. Se llama hipogonadismo de aparición tardía. Eso es muy importante porque también tiene mucho que ver la deficiencia hormonal en el varón para el problema óseo. De acuerdo, doctor. Bueno, buenas tardes, casi tardes. Soy Juan Carlos Viveros, vengo de León, soy geriatra y ortogeriatra. A mí me toca ver la última parte, ¿no? O sea, la parte más grave, que es la fractura de cadera. Y más bien, en el comentario veamos la función de la invitación a todos los actores a fortalecer y generar unidades ortogeriátricas. Tenemos 15 unidades ortogeriátricas en el país. No hay como tal servicios formales y la mayoría de los pacientes que están sometidos a fractura de cadera no lo estamos atendiendo geriatras, y es uno de los indicadores de calidad en el mundo. Países como España o Inglaterra tienen ortogeriatría hace 30 años. Aquí en México estamos empezando a hacer un poquito de ruido en ese sentido, y ya mencionaba el doctor Aguilera, o sea, el paciente necesita un equipo multidisciplinario desde el ingreso al servicio de urgencias. No lo tenemos.
y no lo hemos fomentado. Entonces, más bien aquí es el llamado a todos los actores que estamos aquí a fomentar los equipos y la instauración de unidades ortogeriátricas en todo el país, no nada más en el INR, que son pioneros en este sentido, Guadalajara, Monterrey, y probablemente nosotros somos 1 o 2 unidades en el ISSSTE que tengamos, y se acabó. Entonces, pues una invitación a todos a fomentar la ortogeriatría como una realidad en México. Bueno, entonces ella lo dijo bien, la verdad es que desde hace 6, 7 años, tal vez, el doctor Luis Guillermo Ibarra, paz descanse, él tuvo la visión de abrir todo un servicio de ortogeriatría que hoy es una realidad en el instituto, y el doctor Coronado aquí presente pues es el subdirector médico y es uno de los encargados de esa área, y como usted lo dice, aunque él no ve todo, él es rehabilitador de formación, en realidad estamos un grupo de médicos, ¿no? Ahí en ese 5º piso, que así es el piso que nos tocó, están rehabilitadores, están geriatras, por supuesto que tenemos geriatras, que eso ha cambiado completamente las cuestiones, digamos, prequirúrgicas en las personas que llegan con fractura, porque el geriatra está en el aula de traumatología. El geriatra pasa visita con los ortopedistas todos los días para ver a estas personas, y eso es algo verdaderamente maravilloso. El doctor Hassan, que es digamos, el encargado de esa área, él dice que su servicio tiene un antes y un después por la incorporación de geriatría o geriatras, obviamente los internistas, reumatólogos que de repente nos llaman por alguna situación especial, pero en realidad yo estoy de acuerdo, doctor, ojalá esto que se está haciendo en algunas partes de nuestros hospitales, pues lo tomen en cuenta todas nuestras autoridades que aquí tenemos, doctora Frida, usted sea el hospital, y eso es un dato que me pasó la doctora Clark hace unos días, que son el hospital que más opera en el mundo fracturas, lo cual es un dato maravilloso, porque eso habla de que tenemos una respuesta organizada a las demandas de nuestra población, pero siempre hay oportunidades para mejorar. Así que, doctora, usted es parte de estos actores de esta enfermedad. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. A ver, doctora, y ahorita regreso. Muy bien, Pilar Díaz de AMO. Yo quiero decirles que un ejercicio bien indicado va a ayudar a tener un incremento de la densidad, y vamos a tener un segundo prevención, que sería la cuestión de evitar fracturas. Posteriormente, por la edad que tienen los pacientes en esta época, podemos hablar de una rehabilitación geriátrica en donde podamos tener la postura, el equilibrio, la marcha, la propulsión, las contracturas, para poder ver todo este tipo de situaciones que pueda tener un anciano y llevarlos y dirigirlos a un objetivo y a un programa de rehabilitación en osteoporosis. Posteriormente sigue la parte secundaria, que sería una rehabilitación postquirúrgica, cuando ya tiene la fractura y que tenemos que tener el tratamiento de la fractura y además la prevención de otras fracturas. O sea que es muy importante tener un programa de rehabilitación integral en esta época. Gracias. Azucena Triana Martínez, representante del Gobierno de Durango en la Ciudad de México. Primero, pues muchas felicidades por este foro y a todos ustedes por sus intervenciones, pero yo quiero comentar algo que es acerca de la atención médica en los hospitales del sector salud. Hay muchos pacientes que van con alguna fractura, ya sea de cadera, ósea, vértebras, etcétera, y resulta que están en el hospital y los tienen ahí una semana y no les dan atención, ni siquiera pasa el médico a ver cómo se encuentra. Están en manos de la parte de la enfermería, y como ustedes dijeron aquí, es muy importante la atención en las primeras 24 horas. Y bueno, pues si estamos hablando de que es muy importante la atención en 24 horas y que haya un equipo multidisciplinario para poderlos atender, pues ¿qué pasa con estos pacientes que tienen una semana y que ni siquiera tienen la revisión médica?
Eso por un lado. Por otro lado, también hay pacientes que van a su revisión médica y les dicen que tienen que tener una cirugía y muchas veces les dicen no hay prótesis y espérese un año para su operación, para su cirugía, porque no hay prótesis. Entonces, pues también aquí tenemos otro problema de salud en cuanto a la atención, de que el paciente pues no puede caminar, no puede tener la movilidad necesaria porque está pendiente de una cirugía que puede tardar hasta un año. Entonces, sí es muy importante también la parte de la atención médica y de los servicios, ¿sí? Pues la parte del sector salud por parte de los gobiernos de los estados y de los gobiernos del gobierno federal. Y como ustedes bien dicen, el presupuesto en materia de salud, pues yo creo que en estos momentos que se está viendo tanto en la Cámara de Diputados el presupuesto para el próximo año, pues sea también a través de este foro que se pida el apoyo de la Cámara de Senadores para que a sus compañeros diputados pues les pidan el apoyo para que el presupuesto del PEF 2020 pues esté incluido la parte del presupuesto de salud. Entonces, bueno, pues esos son mis comentarios, del sentido que sí es muy importante la atención médica en estos hospitales, porque muchas veces pues la gente que tiene dinero se va a un hospital privado y es atendido adecuadamente e inmediatamente, pero la mayor parte de la población pues no tiene recursos para irse a un hospital privado. Gracias. Sí, ¿me permites? Sí, realmente es muy importante su comentario. Son dos problemas, dos brazos del mismo problema. El primero es la cirugía electiva, o sea, el problema de osteoartritis que tiene un desgaste de cadera, desgaste de rodilla, desgaste de hombro. Y el otro problema es la fractura. Aquel paciente que tiene una cirugía electiva, que ya se detectó que tiene un problema de osteoartritis con un desgaste de cadera, pues la lista de espera puede ser, a lo mejor un año se quedó corta, puede ser mucho más. Y el paciente que tiene fractura de cadera, pues es la historia de la urgencia, que todavía es peor porque no hay implantes y no hay de ninguna manera la posibilidad de poder dar una atención a corto plazo. ¿Sí? Entonces, esto está peor todavía, porque entonces hay que pedir un implante, muchas veces se tiene que hacer el tratamiento quirúrgico con lo que haya y eso ensombrece el pronóstico del paciente. Entonces, son dos situaciones que tienen que ver con el mismo problema, la fractura de cadera que requiere atención de urgencia y que requiere que el hospital tenga lo necesario para poderlo resolver, y la segunda cosa es la cirugía electiva, que las listas de espera no pueden ser tan prolongadas. Como ustedes les digo, si hay alguien del ISSSTE, de aquí de los doctores, tengo 3 años pidiendo la atención del ISSSTE. Y nuevamente me dice el médico, vamos a empezar en ceros, porque no lo hemos separado. En febrero, el 20 de febrero me iban a operar. Y por una cosa u otra se pospuso la operación. Pero me dice el médico, nuevamente la vamos a volver a empezar en ceros nuevamente. Tengo 3 años. Con estudios, con largas y no vemos claro. La verdad es que el pobre se muere. El pobre se muere porque no tiene uno la manera de pagar esto particular. Ustedes hablan de diferentes estudios, pero cuando ustedes nos dicen en el centro de salud, pues así que a ver qué haces, vende tu casa, tu terreno, porque no hay manera de pagar tratamientos para nosotros los pobres. Y de plano te dicen, ustedes los pobres se mueren. Esa es la realidad. La realidad, y les digo la realidad con tristeza, con depresión. Porque la realidad la vive el pobre, la vivimos nosotros aquí los de abajo. Los que ganamos el sueldo mínimo, los que ganamos muy poco, la verdad. Si hay alguien del ISSSTE o del Seguro Social, todavía yo siento que el Seguro Social está un poquito mejor. Si hay alguien del ISSSTE, les digo, uno se muere en esos lugares. O sea, hagan conciencia, qué bueno que llegamos al Senado, qué bueno que lo hablamos. Y ustedes hablan de
grandes tratamientos o grandes proyectos, pero vamos a tener alcance los de abajo. Estoy hablando con mis compañeros, por la gente de abajo. Vamos a tener alcance a esos tratamientos, vamos a tener alcance a ustedes. O sea, esa es mi pregunta hacia ustedes. ¿Vamos a tener alcance? Bueno, primero pues